着放开，思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，再过的情怀，只有你是无法被替代，一切你来喜就别轻快，知道吗？我这场寻梦已久的爱，也知道为你而存在，从细针变成爱，就现在，别猜，将爱深深藏起来，眼神一夹紧出卖，让我们的珍珠相爱。Así que en esta última noche quiero compartir la canción que escribí en este pueblo, la canción que escribí dedicada a todos. Esta canción no solo me pertenece a mí, también pertenece a Senao, también pertenece a los presentes, a muchas personas. Bien, bien, bien. Todo va bien. Perfectamente bien. Bien, bien. Bien. “表情被慢镜头捕捉，掩饰不掉关于你的憧憬。忽然发现早已伫立了好久，我不愿一个人回首。时间的钟摆能否带你重返那间教室的门口？那些泛黄的回忆和此刻相拥在原地，故事慢慢伏笔，再让怀念更清晰。那些错过的风景会重现在我世界里，追不上你的光影，就归零后等待下一次点击。暂觉得心口依旧温热，而我不愿让选择辜负了此刻。那些泛黄的回忆和此刻相拥在原地，故事慢慢伏笔。¡Feliz cumpleaños! Deseo que te conviertas en la persona que tú quieres llegar a ser. 那些错过的风景会珍藏在我世界里，追不上你的光影，就祝你能和幸福相遇。El viaje a Shenao está llegando a su final. Me alegra que durante todo este viaje haya resuelto los problemas que me confundían y haya visto a muchas personas encontrar sus propias respuestas. Sobre sueños, sobre familia, sobre amor, sobre la vida. Como ya dijo Li Shikan, el yo que se va de aquí, ya no soy más el yo que vino. Creo que las respuestas que encontramos en el viaje nos acompañarán hacia un futuro más brillante, mañana resplandeciente. Y si todavía hay algunas cosas que nos quedan, parte difíciles de resolver. Nunca se lo he contado a nadie. Esto... Quizás necesito algo de tiempo para pensarlo bien. ¿Cómo
cómo decirlo. ¿Por dónde empezar? Entonces espera que lo pienses bien. Y me lo cuentas cuando lo tengas claro. No te apresures. Piénsalo con calma. Mañana todavía queda un largo camino. La próxima vez deje el paquete. En el estante de abajo está bien. ¡Mingy! ¡Escúchame! ¡Mingy! ¡Ay! ¿Estás bien? ¿No te importa tu brazo? Meterse así. Temo que si esta puerta se cierra, ni siquiera tengo la oportunidad de hablar, no tendré oportunidad. Dime, ¿qué quieres decir? Rápido. Oh, hay una tienda nueva, tiene muy buena reputación. La compré especialmente para que la pruebes. Primero, venir sin avisar. Es de mala educación. Me bloqueaste en WeChat. Segundo, cuando alguien está a dieta, Ofrecer comida. también es de mala educación. Cero azúcar, cero calorías, sin remordimientos. Y por último, Cuando alguien quiere estar solo, Cualquier cosa que hagas es de mala educación. Entonces lo que dijiste antes, eso no lo deja claro. Pues eso significa que me odias, ¿verdad? Minging, ¿qué te pasa? Albert, siento que los edificios son más altos. Es porque estuviste fuera mucho tiempo. Entonces, subo primero. Espérame. ¿Qué? Es para ti. Volviste a la tienda y lo hiciste tú mismo. El maestro Lee te enseñó paso a paso. El maestro Lee es tan estricto. A ti no te regañaron mucho cuando lo hiciste. Claro que no. ¿Cómo podría? Siempre hay que dejarse. Es un recuerdo, ¿no? Entonces... ya que me diste el tuyo, mira, entonces te doy el mío para ti. Pues me voy primero. Te acompaño a subir. Ten cuidado. Entonces, me voy ya. Ya que has vuelto, ¿seguirás escribiendo la novela? ¿Quieres que siga escribiendo? Claro que sí. Pues depende de cómo se comporte el protagonista masculino y del ánimo de la protagonista femenina en ese momento. Me refiero a la novela.
Entonces parece que el protagonista masculino tendrá que esforzarse más para alegrar más a la protagonista femenina. Yo también me refiero a la novela. Me voy ya. Descansa pronto. Ten cuidado en el camino de vuelta. Bueno, me voy. Esta luz no solo ilumina a las personas, sino también el amor. Ábrelo y prueba. ¡Increíble! Y además con estabilidad. Ay, este pequeño trabajo no es difícil para mí. Vale. ¡Despacio! ¿Por qué late tan rápido el corazón? Menos mal que antes de venir me duché y me cambié de ropa. Todavía tengo un ligero olor a detergente. Dios, Shen Ningjing, ¿en qué estás pensando? Eres la mejor amiga de Ruan Yu. Él es el hermano de hierro de Huai Song. Y también fue las citas ciegas de Ruan Yu. Tú y él. He llegado a casa. ¿Tienes tiempo esta noche? Tan tarde y no contesta el teléfono. ¿A dónde habrá ido? Oye, Zhang Chuan. Oye, ¿tú? ¿Está Mingjin contigo? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Soy la mejor amiga de su novia. Yo soy su novia. Perdona. No recuerdo que tenga una amiga como tú. Sí. ¿Quién es? Zhang Chuan, tú es de salida. Es demasiado evidente. ¿Quién es ella? Explícamelo claramente. Déjame explicarte, es un malentendido. Ya rompí con ella hace mucho tiempo. Aunque rompieras, no puedes. Ya hemos roto. Con un hombre tan despreciable como tú. Ella debería haber roto contigo hace tiempo. Si no rompes, me llamas infiel. Si rompo, me llamas despreciable. ¡Cállate tú! De verdad, rompimos. Te pago el precio estándar del electricista. Toma. No hace falta. Hablar de dinero daña la amistad. Hablar de dinero es lo que no la daña. Usar el dinero como intercambio equivalente. Es la transacción más justa y menos complicada. Pero no todo se puede. Todo se mide con dinero. Antes también pensaba así. Pero yo ahora sé que todo en este mundo tiene un precio. Vale.
Entonces, dime, estoy aquí mismo, ¿ya? Solo quiero quedarme un rato más contigo. ¿Cuánto cuesta? Oh, tampoco es eso. Lo que quiero decir es que no me eches siempre, por favor. ¿Por qué quieres quedarte más tiempo conmigo? ¿Solo nos hemos visto 4 veces? Esta es la quinta. Hemos hecho promesas eternas o jurado amor hasta el fin del mundo. La vez anterior, aquella... ¡Fue de mutuo acuerdo! Entre nosotros no existe ninguna parte que deba responsabilizarse de la otra. Ahora tu deseo unilateral me está molestando, así que... lárgate, no te despido. Entonces me voy ya. El dinero ya te lo he transferido. Tú y Zhang Chuan habéis roto. ¿Cuándo fue eso? ¿Estás en casa? Voy para allá ahora mismo. Me acabo de despertar. Estoy bien. Es muy tarde. No hace falta que vengas, ¿eh? Ya estoy en el ascensor. No nos vamos a cruzar, ¿verdad? Shen Mingying. ¿De verdad me consideras? No eres mi mejor amiga. Algo tan importante y no me lo cuentas. Es justo porque te considero mi mejor amiga, por eso no quería que algo tan tonto te afectara, ¿sabes? Bien hecho. Ese tipo de hombre. Deberías haber roto con él hace tiempo. Sí. Tengo te traigo de Shenao un pequeño regalo. Cierra la puerta y entramos a hablar. ¿Le digo algo? Esta agua de hojas de pomelo es buenísima, ¿de verdad? Cuando fui a Shenao, la gente local me la dio. Dicen que aleja la mala suerte. Hoy la he traído a propósito. ¡Justo ahí! Él se sentaba ahí a menudo. Mucha mala suerte. Rocía más. Aquí también. Sí, aquí. Las flores da igual. Rocía también la ventana. ¿Acabas de ver eso? Una sombra. Pasó de repente. ¿No la has visto tú? No, no hay nada. Aquí solo estamos nosotros dos. No me asustes, ¿eh? Tranquila, tranquila. Quizás estoy un poco cansada estos días. Tengo la vista un poco nublada, ¿no? Sí, seguro. Vuelve temprano a casa a descansar. No puedo. Todavía no he rociado el dormitorio. Dar pintos de habitación es muy importante. No manches, parte de la habitación, ¿no? Vamos ahora. Hay muchos hombres buenos. Más de 1,85 m. Con abdominales, más joven, un lobo. El tipo que te gusta. Yo te lo tendré en cuenta. 1,85 m. Más o menos. Pero ahora me gusta cambiado. Creo que más de 1,85. Aunque da seguridad peleando, da sensación de presión. Abdominales. Ya están empezando a formarse. Bueno, los abdominales, yo no los tengo, así que no puedo ser injusta. Más joven. Un lobo pequeño. Y eso de más joven y lobo. Los mayores cuidan más, ¿no? Y un lobo que es más tierno que un Golden Retriever, ¿verdad? ¿Cómo de lobo pasamos a Golden Retriever? ¿Y cómo es un Golden Retriever? No, es que lo dices. ¿Tienes un nuevo objetivo? ¿Otra? Esto es culpa mía. La culpa fue mía. Solo me ocupo de mis cosas. No me di cuenta de que había roto. No me enteré de que rompiste. Oye, ¿qué te parece esto? Esta noche te llevo a salir. Tomemos un buen trago. Bueno, vamos. No puedes ir con ese pijama puesto. Cámbiate de ropa. En serio, no hace falta. De verdad, está muy bien. Me gusta mucho. ¿No fue solo que me dijiste antes? Cuando estás soltero, siempre debes estar listo para una aventura. ¡De verdad que no! ¿Qué te pasa hoy? Te noto un poco raro. Nada, es que me ha picado un poco. Pero yo te entiendo. Después de todo, acabas de romper.
seguro que no tienes el ánimo ni la energía para empezar otra relación de inmediato. Incluso si ahora mismo tuvieras alguna aventura, probablemente sería solo para desahogarte un poco. Tú sí que me entiendes. Ahora mismo no tengo ningún plan de empezar una nueva relación. Entonces esta noche me quedaré a acompañarte, ¿vale? No hace falta, de verdad, estoy bien. No, es que eres un poco raro. ¿Habrás escondido a alguien en casa? Pues ¿a quién iba yo a esconder en mi casa? ¿No lo has visto todo? Nada, no hay nadie. Solo es que te veo recién llegado de Shenao y muy agotado. Has estado ocupado todo el día. ¿No decía el editor jefe que quería hablar contigo después del año nuevo? Mañana tienes que venir conmigo a la oficina. Mejor vete a casa a descansar. De verdad que no necesito que me acompañes. En serio, no hace falta. Estoy bien. Que hayas venido a verme. Ya me hace muy feliz. Yo solo me preocupo por ti. Estoy perfectamente. Soy Sen Mingin. No me subestimes. Ya está, ya está. Vámonos. Deja esto aquí. Rocía, bien. Bien. Llámame pues si tienes algo. Siempre estoy listo para ti. Yo te quiero. ¡Liu Mao! ¿Dónde estás tú? ¡Liu Mao! ¡Liu Mao! Mingin. Vámonos ya. ¡Vaya, de verdad! Madre mía. Espera un momento. ¡Te tomo una foto! ¡Ay! ¡Se me ha dormido la pierna! ¿Estás bien? Cuidado, cuidado. Ay, ya. Ay, oh. ¿Se puede o no? ¿Sueles hacer ejercicio? ¿Lo que acabo de decir? ¿Lo has entendido bien? Lo que dijiste. A un esfuerzo y puedo lograrlo. Con lo que eres y dices que harás un esfuerzo. Estoy bien. Ay, Dios mío, vamos poco a poco. Lo que dije antes no es para que tú cambies por mí. ¿Has entendido bien? Lo importante de todo. Sí, lo escuché. El punto es que tú ahora crees que no quieres empezar tan pronto una nueva relación y esperar un poco más. No pasa nada. Puedo esperar. ¿Estás mejor? Ah, Entonces, ¿vamos? Vamos. Vamos. Da un par de pasos, vamos. Vamos. Vámonos. He esperado tanto tiempo. ¿Sabes cuánto me duele el corazón? Ay, aunque no haya la firma del Ishikan, aunque sea una foto exclusiva también, ¿vale? ¿Lo quieres tanto así? ¿Qué es esto? un regalo. Déjame ver, déjame ver, déjame ver. No sabía que mi hermana... ¡Ay, a mí se me viene el olvido! Figura de arcilla. Y además es la figura del Ishikan. No me digas que él mismo la hizo. Lo hice con mis propias manos. Hermano, si te digo tu nivel de conciencia, ¿estás seguro de que realmente volviste a agregar a Ruanyu en WeChat? ¿De verdad se reconciliaron? Por supuesto. Que también están ya. Si te digo, bien, Se divide en 3 niveles. El nivel básico, se saludan al verse. El nivel intermedio, comen bien, beben bien, se divierten juntos. El nivel avanzado es que están de acuerdo en todo. Tú estás bien, yo estoy bien. Y si las notas son buenas, ¿en qué nivel se encuentra? Entonces, me preocupé por ti en vano. Mejor preocúpate primero. Haz tú el examen de inicio de curso. Hermano, este examen de inicio es solo un examen. Pero el amor es un examen de toda la vida. ¿No has pensado alguna vez en el futuro tuyo y de la hermana mayor Ruanyu?
Todos dicen las relaciones a distancia son el punto crítico de las rupturas. Pero el amor en el extranjero. El amor es como estar soltero.回想过去的画面，匆忙写下的句点，路过多少个日月，没有言语的离别，朦胧视线的边缘，风吹散过往的碎片，思绪弥漫人间，凝结成云烟，随即无声飘远。记忆的每一篇，比泛黄的昨天，翻过枝叶，你却印在每个故事背面。¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cómo es la experiencia de tener una relación a distancia? Ven, prueba esto. Este es el té nuevo de este año. Gracias, Chen Subian. Wenxian, he oído que Wang Xi va a firmar pronto los derechos audiovisuales de Yao Ertuo. Sí, Wang Xi tiene esa intención, pero todavía lo estoy considerando. ¿Y qué más es lo que consideras? Mira los dramas de calidad que ha producido Wang Xi en los últimos años. Si pueden fijarse en ti, solo espera que te vuelvas famosa. Que se fijen en ti demuestra que Wenxian escribe bien. Para mí esto es de hecho una buena oportunidad. Pero primero debo ser responsable con ellos, con los socios y los lectores. Así que mejor terminaré primero, lo dejamos para después. Nuestro contrato ya está firmado, por escrito desde hace tiempo. Hasta ahora mismo no he visto que hayas reanudado las actualizaciones. ¿Y qué hay de tu responsabilidad hacia nosotros? Cara, la fecha de entrega que firmamos aún no ha llegado. Además, no te lo mencioné antes, Wenxian tiene algunas circunstancias reales. Necesita un poco de tiempo. ¿Cómo sé que no es una táctica dilatoria de ustedes? Además, ¿de verdad piensan retrasar hasta el último plazo? Cuanto más tarde, más se pierde el interés. Todos son pérdidas, ¿entiendes? Pero, Wenxian, si realmente no puedes escribir, no importa. El trasfondo de esta novela de verdad no está mal. Puedo buscar a alguien con un estilo similar al tuyo para que continúe tu obra. ¿Qué te parece? Chen Subian, si realmente no puedo, dentro del plazo establecido, terminar esta obra, entonces cumpliré estrictamente con lo estipulado en el contrato, indemnizándoles por todas las pérdidas. Pero es absolutamente imposible que acepte algo así. ¿Qué tiene de malo? Si no puedes escribirlo, busco a alguien que lo escriba por ti. Tú cobras tus regalías y yo cumplo con las mías. Los invitados dinero. Así todos ganamos, ¿no? Usted dice eso, ya no le importa su ética. Chen Subian, descubro que, en cuanto a filosofía, nuestras bases son completamente diferentes. En lugar de que usted intente entender y aceptar mis ideas, prefiero dejar las cosas claras, aquí y ahora. ¿Qué decisión? Entregaré la versión completa de Yao Ertuo. Un mes antes del plazo contractual, entregaré el manuscrito completo de Yao Ertuo. Así que le pido que descarte esas ideas que no me respetan, ni a mis lectores. Si por intereses comerciales viola el espíritu del contrato, entonces rescindiré firmemente el contrato con su editorial. Me despido. La chica parece dulce y suave, pero tiene un temperamento fuerte. Es solo trabajo. ¿Para qué tomárselo tan en serio? Con lograr el objetivo basta. Ánimo.
¿Por esto nada más? Todavía no confías en mí. Ya me he puesto en contacto con la familia. Yo, abogado Xu, has vuelto después de una sesión de divulgación legal. La corbata ya tiene color. ¿Ah? Ha llegado la primavera. ¿Qué te pasa a ti? Dímelo. ¿Qué te pasa a ti, Entonces, es que hay algo. Hay algo. Llegas justo a tiempo. Nuestro Suelebu está en Chenao. Pasa algo. ¿Ha pasado algo? Dime. ¿Verdad? ¿A que sí? ¿De verdad hay algo? ¿No entiendo, hay algo de verdad? No entiendo, dime. ¿Te refieres a que yo fue el día? Sí, eso lo entiendo. Dices que estabas haciendo pastelillos, lo de aquel día, ¿no? ¿Sabes? ¿A qué día fue el V? Tenía el pelo muy feo. Nunca lo había visto así. No, yo no. ¿He vuelto a decir algo mal? Nuestro editor jefe tiene esa mala costumbre. No te enfades, no te enfades. Si te enfadas y enfermas, nadie te sustituye. Yo no estoy enfadado. Solo estaba pensando que ponerme metas es agradable por un momento. Pero cuando llegue el momento, este teclado mío, temo que vaya a prenderse fuego. Así que tu teclado va a arder. ¿Y en otros lugares? ¿No hay alguna chispa? ¿En serio? Yo siempre soy muy consciente de la seguridad contra incendios. Estás bromeando para cambiar de tema. Te lo digo. Confiesa y serás tratado con clemencia. Durante este tiempo, Vosotros dos, ¿Que hasta dónde habéis llegado? ¡Buen tiro! Parece que esta visita al pueblo antiguo Ha tenido un gran efecto. Mira qué cara tan radiante tienes tú. Ella te ha perdonado, ¿verdad? Normalmente no te veo. ¡Qué cotilla! Normalmente no tienes nada. Que valga la pena cotillar. Vamos, cuéntame. Así que conseguiste cogerle la mano. ¿Cómo llegaste a eso de cogerle la mano? entiendo. El amor, ¿sabes? La fase ambigua es la más divertida. Apoyo alargar la fase ambigua. Creo que, como hombre fiable, nunca dejaría que el tiempo de ambigüedad se alargara tanto. Ahora deberías aprovechar el momento y declararle tu amor directamente. Directamente. Y declararse y estar juntos. Eso es lo que hay que considerar con cuidado. Los hombres, ¿sabes? Lo que se consigue demasiado fácil. No se valora. No es exactamente ese el problema. Lo que siento es que los días en Shen Ao eran un poco irreales. En su momento lo disfruté mucho. Pero es como la reacción de abstinencia después de un viaje. Me preocupa un poco que la vida real no es tan libre como en el viaje, ni tan despreocupada. Mira, su terreno principal está en Estados Unidos y el mío en China. Pero la distancia entre países es un problema muy real. Lo que vence al amor es la realidad. Pero a menudo lo que supera la realidad también puede ser el amor real. Así que necesito tu ayuda, hermano. Un hermano te apoyaría incondicionalmente. Pero no hay un cuchillo en mi cuello. Si te digo la verdad, vivir el momento es la verdadera esencia de la vida. Mientras él esté en el país. Vosotros disfrutad un día más cuando algún día tenga que volver de verdad a Estados Unidos. Ya buscaremos otra solución. Mientras no esté en Estados Unidos y también hay otra mujer, todo se puede arreglar. ¿Estás seguro de que lo has pensado bien? Lo que puede vencer a la realidad suele ser también el amor. ¿No dijiste eso mismo? Sí, eso lo dije yo. Pero como tu fiel guardián del amor, apoyo que lo hagas. Como tu querido hermano. Algo tan importante. ¿No lo piensas mejor ahora? He decidido. Pero de momento prefiero no decírselo todavía. Me preocupa que tenga demasiada carga emocional. Vale. Ya que lo dices así, entonces apoyo tu decisión. Hace mucho tiempo. No había sido wingman nunca. Ahora que lo dices. Ahora estoy muy lleno de energía. Estos 2 días. ¿Necesitas un wingman? Quedamos con Mingin estos 2 días. ¿Quién? Shen Xiaoji. Quiero decir, quedamos con Shen Xiaoji y Mingin. Lo que quiero decir es, quedamos con Ruan Yu y Shen Xiaoji. Y luego vamos juntos. Como se dice, mucha gente y más fuerza. La gente no es realmente lo importante. He dicho tantas cosas. Entonces no captaste mi punto, ¿verdad? Mi punto es Mingin, ¿entiendes?
traer a Pipi de vuelta. De la tienda de mascotas. No come mucho, la verdad. No sé bien qué pasa. Debería llevarlo al veterinario, ¿no? Veterinario. Ya fui. El médico dijo que observemos primero, pero no tengo experiencia. ¿Te sería conveniente venir a verlo? Vale, voy para allá ahora. ¿Ahora ya? ¡Pipi! Vamos con algo rápido. ¿Eh? Pipi. Tu hermana Ruanyu ya viene enseguida. ¡Venga! ¡Pipi! Pipi, ven, obedece. Primero come la comida. Pipi, solo un bocado. Ah, te lo ruego, hermano, porfa. Un bocado, ¿vale? Vale. Entonces no comemos nada. Ah, mantén ese estado. Cuando llegue tu hermana Ruanyu, que ella te dé de comer, ¿vale? Ah. ¡Eh! ¡Ya llegó! ¿Llegó? ¿Cómo está Pipi? ¿Sigue sin tener mucho apetito? Le compré algo. Probióticos a domicilio. Llegará en un momento. Bien. Esto es justo lo que me dijiste, que no tenía mucho apetito. En cuanto llegas tú aquí, empieza a comer algo. Eso significa que te extrañaba. Entonces resultó que Pipi me extrañaba. Entonces, deja que Pipi luego se vaya a casa conmigo por unos días. ¿Qué te parece, Pipi? ¿Ah? Entonces, cuando Pipi termine de comer, luego me la llevaré conmigo. ¿Eh? ¿Dónde está la transportadora de Pipi? ¿Eh? ¿La transportadora? No es solo Pipi quien te extraña. Yo también lo hago. No solo es Pipi. Entonces, ¿quién más? Y también... Ha llegado mi pedido. Llegó. Maestro Lee. Llegas tarde. Esa Ruanyu ya se fue hace tiempo. He venido a buscarlo a usted. La primera vez que vine a su tienda, usted me echó fuera de casa. En ese momento había una calabaza sin terminar de dibujar. Pensé en terminarla ya que la empecé. Ya la he terminado. ¿Le parece bien?
Vaya. 窗台的画展翻开，思念也席卷而来。 Qué esfuerzo. 相遇你 Una buena mente. Con un par de patas de perro. 漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，再过的情怀，只有你是无法被替代，一切你来，心就变轻快，知道吗？我这叫蓄谋已久的爱。 也知道为你而存在，从心真变成爱，就现在，别猜，真爱是现在真爱，眼神已将心出卖，让我们的珍珠相爱。Don't leave me. Te dejaron en la escuela para hacer la tarea un rato. Y te sientes agraviado. Hombre. Lástima. No hay oportunidad en el camino de salida de la escuela. Encontrarme por casualidad con Chu Huaisong. Adelante. Maestro Ruan. Hay un problema de concurso. No estoy muy seguro de la solución. Quería que me ayudara a revisarlo. Dios mío. Hacer los deberes en la oficina de mi padre. Fue sin duda una decisión sabia. Este problema de funciones, según lo que esta mañana explicamos como solución, no debería ser difícil para ti. Ruan Yu, ven aquí, resuelve este problema conmigo. Un problema de concurso tan difícil. ¿Cómo voy a saberlo? Da igual. Primero probaré todas las fórmulas. Quizás alguna coincida. No tiene nada de piedad paternal. ¿No será que delante de Chu Huaisong me va a regañar? Menos mal que escribió con letras grandes. Está burlándose de mí. Qué vergüenza. Solo soy algo irregular en las materias. Mis notas de chino siempre son las mejores del grado. En realidad, todas las preguntas de ese examen sé hacerlas. Además, normalmente no escribo con letras tan grandes.